Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de baterías y sobre todo de qué tipo de batería nos conviene tener en nuestra autocaravana o camper. Este es un podcast, no vamos a tener video. Mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Seguramente muchos de ustedes ya tienen experiencia en el tema. ¿Por qué? Porque seguramente ya hace años que tienen autocaravana o que tienen una camper y que han sufrido en algún momento el tema de las baterías, que claro, digo sufrido porque tarde o temprano nos terminan dando problemas. Aquí en este podcast no vamos a hacer nada técnico, no le vamos a hablar ni de composiciones, ni cómo son las baterías, ni cuánto, nada técnico. Queremos ir exactamente a lo práctico, como es nuestro sitio, Autocaravana Práctica. La idea es que entre todos podamos entender cuál es el tipo de batería que nos conviene tener en una determinada circunstancia. A ver, seguramente algunos van a decir, no, bueno, con esto de las baterías de litio está todo solucionado, uno va, paga lo que tiene que pagar si es que puede y listo, ya está. Está todo listo, entran en cualquier lado, solucionan todos los problemas. Yo creo que el tema es un poquito más complejo. Creo que tenemos que entender que existen diferentes situaciones y que en cada una de las situaciones hay un tipo de batería que nos va a ser más útil, que va a ser más eficiente, ya sea por su precio, por su tiempo de duración, por su velocidad o no de carga, por su peso. Hay unas cuantas situaciones que vamos a tratar de entender entre todos. Primero, más o menos, hablar de cuáles son las dos grandes tipos de baterías que se pueden utilizar en este tipo de vehículos en la actualidad. Hay muchos tipos de baterías diferentes, pero básicamente hay como dos líneas. Una son las baterías tradicionales de plomo ácido y otras son las baterías nuevas, si se quiere, aunque no son tan nuevas, de litio. Las baterías de plomo ácido son las de siempre, las que se han utilizado desde hace más de 100 años en la automoción. Y son las baterías que seguramente vamos a tener en nuestro vehículo, en el coche que utilizamos todos los días. Son muy sencillas, son relativamente baratas y fáciles de reciclar. Las baterías de plomo ácido tradicionales, las más viejas, eran lo que se llamaban las baterías húmedas, básicamente porque el electrolito de esas baterías estaba en forma líquida, era una mezcla de ácido sulfúrico con un poco de agua. Eso no es importante, vuelvo a repetir, no vamos a hablar de la parte técnica. Después el otro componente era el plomo, es sencillo, un material fácil de conseguir, relativamente barato, muy fácil de reciclar, aunque mucha gente dice que también es bastante contaminante. Estas baterías tradicionalmente se utilizaron para arrancar los vehículos, no tanto para poder, por ejemplo, iluminar una autocaravana. Ahora, el tema es que recordemos un poco lo que pasaba hace 40 años atrás, donde una caravana, por ejemplo, ¿qué tenía? Tenía 4 lamparitas, si es que las tenía, y a lo sumo tenía un consumo eléctrico también por la bomba de agua, no mucho más que eso, porque la nevera o el refrigerador se manejaba 100% a gas, no tenía nada de electrónica, en la caravana en general no había prácticamente nada de electrónica, entonces los consumos que existían eran muy pero muy bajos, y amén de que no existían otros tipos de batería, estas baterías de plomo ácido de tipo líquido o húmedas servían perfectamente a la función. A ver, ¿cuál es la ventaja y el inconveniente que tienen? Bueno, la primera ventaja que tienen es que son baratas, se pueden conseguir por poco dinero y a diferencia de lo que vamos a hablar más tarde, lo que es una batería de litio, que una batería que cuesta más cara que otra tiene diferencias grandes de calidad, en las baterías húmedas tradicionales la diferencia de calidad realmente es menor entre una batería de muy buena calidad y una batería de buena calidad, vamos a poner así, dejemos las malas de costado. ¿Qué pasa? Estas baterías son bastante eficientes para entregar mucha cantidad de energía por un periodo muy corto de tiempo. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, fundamentalmente para lo que fueron diseñadas, o sea, para arrancar un vehículo. Hay que tener en cuenta que los vehículos de hace 40, 50 años tenían motores mucho más pesados que los de ahora, por lo cual arrancarlos era bastante más complejo. Había que hacer mucha fuerza para arrancarlos, por lo tanto se necesitaba diseñar una batería que sirviese para eso, para que diera mucha cantidad de energía
durante muy poco tiempo, esos segundos que se necesita para poder arrancar el vehículo. A partir de ahí, los consumos del vehículo, ya sean las luces, la calefacción, la refrigeración, si la tiene, iba a ser generada por el generador que tiene adicionado el motor del vehículo, lo que se llama alternador. Entonces la batería necesitaba eso, por lo cual ese diseño tradicional de batería húmeda nos daba mucha fuerza al principio y después era conveniente que no se descargara, porque si se descargaba se sulfataba y por lo tanto no se podía volver a utilizar porque la batería quedaba cada vez más inutilizada. Esta es la batería tradicional y como dije hace un ratito, estas baterías también se utilizaban en las caravanas y eran una solución. ¿Por qué? Y básicamente porque o eran las únicas que habían o las otras costaban mucho más caras. Las baterías que vamos a hablar después, las de ciclo profundo, eran baterías bastante más caras. Claro que en 40 años el mundo cambió. Hoy las autocaravanas o cualquier vehículo en general tiene unos consumos que antes eran inimaginables. ¿Por qué? Porque por más que los vehículos ahora tengan iluminación LED, que en teoría consume mucho menos que la incandescente de antes, tenemos un montón de consumos permanentes. Así como tenemos en nuestra casa un montón de consumos permanentes, esos consumos parásitos, porque la televisión cuando está prendida pero apagada está consumiendo, cuando tenemos el microondas apagado también está consumiendo. Bueno, lo mismo pasa en nuestra autocaravana. En estos momentos usted tiene todo apagado, pero tiene la placa del refrigerador prendido, tiene la centralita que está consumiendo. Entonces hay muchísimos consumos que son consumos que se le podría decir parásitos. Esos consumos de base lo que hacen es descargar nuestra batería. Por lo tanto, lo que necesitamos es una batería ya no como la primera que hablamos, las húmedas de plomo, que lo que hacen es entregarnos mucha corriente de golpe, sino que necesitamos una batería que pueda soportar descargas más en el tiempo, por más tiempo. La continuación de las baterías húmedas o el desarrollo posterior de las baterías húmedas se tradujo en lo que llamaron baterías de gel, donde la gran diferencia que hay con la húmeda es que el electrolito, en vez de estar en forma de agua, está en forma de un gel. Esto se hizo básicamente para los grupos estacionarios, los lugares donde se necesitaba además que no hubiese esa posibilidad de que la batería perdiese agua. Entonces se desarrollaron este tipo de baterías que conjuntamente con otros avances tecnológicos permitieron que estas baterías ya no se tuviesen que diseñar para que entregaran mucha corriente de golpe y que cuando, por ejemplo, se las descargase un 20% ya no se pudiesen volver a cargar o ya no fuesen eficientes, sino que son baterías que no pueden entregar de golpe tanta cantidad de corriente, pero que sí pueden entregar esa corriente más en el tiempo. Por lo tanto, la consecuencia siguiente a eso es que son baterías que van a poder ser descargadas en mayor proporción. Si decimos que una batería húmeda de plomo ácido se puede descargar hasta como máximo un 20% para que mantenga una vida útil razonable, las baterías de gel van a poder descargarse hasta un 40-45%. Sin embargo, la batería que más vamos a utilizar para las autocaravanas son las conocidas como AGM. ¿Qué es una batería AGM? Básicamente es igual una batería de plomo ácido. La diferencia es cómo se trata ese ácido y ese plomo. Se utiliza una pantalla de fibra de vidrio donde se impregna el ácido. Con esto evitamos que la batería pueda derramarse. Funciona en ese sentido muy parecida a la de gel. Y el desarrollo de esas baterías dio como consecuencia que estas baterías puedan ser descargadas en ciclos profundos, que son profundos hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque para que una batería funcione bien, y esto realmente ténganlo siempre en cuenta, todo depende de cómo se la cargue y todo depende de cómo se la descargue. Cuando nos dicen que una batería es de ciclo profundo, no significa que la batería se pueda descargar al 100%. Nunca se pueden descargar las baterías de plomo ácido al 100%, porque si se lo hace,
después no se las va a poder cargar. Cuando se dice que una batería es de ciclo profundo, como una batería AGM, lo que se estima es que convendría no descargarlas más allá de un 50%, y si pudiese ser un poquito menos, también. En la práctica, ¿qué significa esto? En la práctica significa que si nosotros, por ejemplo, compramos y tenemos en nuestra autocaravana 100 amperes, una batería de 100 amperes de corriente, en una batería AGM, lo que vamos a poder utilizar de esos 100 amperes son 50 amperes, la mitad, como mucho, si queremos que nuestra batería dure y si queremos que nuestra batería sea eficiente y se pueda seguir recargando. Recuerdan que hace un rato les dije que las baterías tradicionales de plomo ácido húmeda solo se podía descargar al 20% porque lo que nosotros necesitábamos era mucha energía al principio y después ya no nos importaba porque la energía siguiente la iba a volver a recargar el generador del auto. Bueno, estas no, estas están pensadas para que uno tenga en su habitáculo una batería que va a llegar uno a un camping, a un lugar donde no tenga una conexión eléctrica y va a conectar los consumos de la autocaravana a esa batería. Y bueno, por supuesto, las horas de duración o el tiempo de duración de esos consumos va a depender de dos cosas. Por un lado, cuáles son los consumos y por el otro lado, cuál es el tamaño de nuestra batería. Como dije recién, una batería AGM solo se podría teóricamente descargar al 50%, nunca más que eso. Si nosotros queremos tener 100 amperes en una autocaravana, vamos a tener que comprar 200 amperes de batería y la vamos a tener que cargar bien y la vamos a tener que descargar bien. Uno de los principales problemas que tienen estas baterías AGM es que no dejan de ser baterías de plomo ácido, y una de las consecuencias de ser baterías de plomo ácido es que utilizan plomo que es muy pesado. Esto puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos 50 amperes para mantener básicamente los consumos muy limitados de la autocaravana por un periodo muy corto de tiempo, bueno, no van a pesar demasiado, serán 10-12 kilos, no mucho más que eso. El problema es cuando queremos tener una reserva de energía importante. Por ejemplo, queremos tener energía para un día y pico, con un consumo razonable actual al 2023. Ya no estamos hablando únicamente de 4 lamparitas y la bomba de agua. Estamos hablando de un montón de consumos que tenemos en nuestra autocaravana en este momento, en esta situación. Por eso seguro que nos vamos a querer encontrar con que, vamos a necesitar 200, 300 amperes en 12 voltios para nuestros consumos normales. Entonces, claro, ya estamos hablando de 60, 70, 80, 100 kilos, de acuerdo a lo que querramos tener. Y ahí, va a depender del vehículo que tengamos. Son 100 kilos adicionales que agregamos a lo que tenemos. Estas baterías son seguras. Son baterías que no tienen prácticamente ningún tipo de emisión al exterior. Hay algunas que sí, pero la mayoría de las más modernas no tienen emisión de ningún tipo de gas, por lo cual son baterías que se pueden colocar perfectamente dentro del habitáculo. No se incendian normalmente, por supuesto, si no las cortocircuitamos, pero en situaciones normales son bastante fáciles de trabajar con ellas, no son problemáticas. El problema que tienen, como dije, es que tenemos que ser delicados en cómo las cargamos. No solamente en cómo las descargamos, sino en cómo también las cargamos. ¿Por qué? Porque es importante que nuestras baterías AGM se carguen al voltaje correcto. Y el voltaje correcto lo determina cada fabricante. Normalmente está en 14 y pico la carga, 14 voltios y pico, la carga. Eso lo va a determinar nuestro fabricante, y lo importante sería que el aparato que cargue esta batería entienda la batería que tiene. Y ahí es otro de los inconvenientes adicionales que tenemos con las baterías y que es importante tener en cuenta. De acuerdo al tipo de vehículo que tengamos, es de acuerdo a lo que va a entregar. Y en un diseño normal de una autocaravana, nosotros lo que tenemos son varias fuentes de energía para poder cargar la batería. Por ejemplo, en el caso de una autocaravana tradicional, vamos a tener el generador alternador de nuestro vehículo, el que está colocado al lado del motor y que funciona cuando el motor está funcionando.
Y además vamos a tener seguramente un cargador de batería que viene una centralita que va a empezar a funcionar cuando nosotros nos podamos conectar en un camping, por ejemplo, a los 230 voltios. Normalmente, o lo que es importante, es que tanto esa centralita como ese generador alternador entiendan que lo que están cargando es una batería AGM, que lo hagan porque de fábrica lo puede hacer como los vehículos más modernos, o que lo hagan porque se puede seleccionar como en muchas de las centralitas que se puede decir qué tipo de batería estamos cargando. ¿Esto por qué es? Porque si nosotros a una batería AGM le entregamos más voltaje del que puede soportar, la batería va a terminar perdiendo rendimiento, la batería se va a terminar muriendo o la batería va a rendir muchísimos menos ciclos de lo que está diseñada. Hay que tener en cuenta que mucha gente en las autocaravanas cambia las baterías cada 1 o 2 años más o menos, cuando tienen muchísimos menos ciclos de carga de las que fueron diseñadas. Y esto es porque se cargaron mal esas baterías o se descargaron mal esas baterías. Una batería AGM, dependiendo de la calidad y dependiendo de cómo la carguemos y cómo la descarguemos, va a tener entre 300 y 600 ciclos de carga. Esto no significa que sean 300 a 600 días, o sea, no de 1 año a 2 años, sino que significa que son 300 veces que la batería la cargamos, la descargamos por lo menos un 20% y la volvemos a cargar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra autocaravana en un garaje conectada a la electricidad y la batería recibe en forma constante carga, o sea, un cargador más o menos inteligente se encarga de entregarle la corriente que la batería necesita para estar 100% cargada, esa batería perfectamente puede durar 4 o 5 y hasta inclusive 6 años sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasa si, por ejemplo, a una batería, estas AGM, las desconectamos directamente con un desconectador de batería o le sacamos los bornes de la batería, la separamos del circuito eléctrico de consumos y una vez por mes le damos la carga necesaria con un cargador de batería o la volvemos a conectar para que se encargue la centralita. Reitero, si nosotros tratamos mal a cualquier tipo de batería, va a durar menos, va a rendir menos. Las baterías AGM pueden durar perfectamente hasta 6 años, como una batería común de un coche común puede durar perfectamente 10-12 años si uno la mantiene correctamente. Una de las ventajas que tienen las baterías AGM es que son bastante más baratas que las de litio. Quiero decir, por ampere que entregan en euros van a ser bastante más baratas. Y esto para mucha gente es muy, pero muy importante. A ver, los coches modernos tampoco tienen baterías ya de plomo ácido húmeda de las tradicionales. ¿Por qué? Porque con el sistema de auto-stop se necesita que el vehículo genere estos permanentes arranques, parar en cada semáforo. Entonces ya se están utilizando baterías AGM también para el vehículo. Con lo cual tendríamos baterías AGM o baterías mixtas, esas en realidad son más mixtas que AGM, para el vehículo y baterías AGM convencionales o también podríamos utilizar las mixtas para el habitáculo. Como dije, son bastante más baratas que las de litio, son un poco más caras que las tradicionales húmedas. Y para resumir el tema de las AGM, ¿me conviene tener en mi autocaravana o camper una batería AGM? Miren, va a depender mucho de cómo la vayamos a cargar. Si nosotros tenemos que hacer una instalación desde cero o tenemos una autocaravana bastante nueva que ya va a venir con una centralita que nos permita, por ejemplo, seleccionar litio, ahí hay que pensarlo. Si lo tenemos que hacer de cero, que vamos a poner nosotros los componentes, ahí hay que pensarlo. Si nosotros tenemos una autocaravana que ya tenga una centralita que solo tiene la posibilidad de cargar baterías AGM, y tal vez de plomo ácido normales húmedas, bueno, en ese caso es mandatorio, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que utilizar este tipo de baterías, porque si ponemos las de litio las vamos a cargar y descargar mal y vamos a gastar dinero sin sentido. Entonces, vuelvo a repetir, son situaciones diferentes. Tengan en cuenta que la batería también se carga
con el alternador generador. Por lo tanto, es importante saber qué corriente de carga le está ingresando. Después, si conviene, por el lado de las descargas, esto fue por el lado de las cargas, vamos por el lado de las descargas ahora. Por el lado de las descargas, ¿conviene tener una batería AGM en nuestra autocaravana? Depende de lo que descarguemos, depende del tiempo que estemos fuera de una conexión eléctrica permanente a 230 voltios o depende del tiempo que estemos con el motor del vehículo apagado. Si nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, ir de un camping o de un área autocaravana, salimos a la mañana, recorremos, paseamos, vemos algún pueblo y ya a la noche estamos nuevamente en un área autocaravana donde tal vez tengamos electricidad o no, vamos a estar bastante tiempo del día, tenemos bastante tiempo en el día para poder cargar con nuestro generador la batería. Por lo tanto, sirve perfectamente tener este tipo de baterías. ¿Por qué? Porque, como dije, son más baratas, son eficientes y si al día siguiente, a la noche, ¿qué vamos a hacer? Los consumos normales, vamos a prender las luces, poner la ducha, lavar algún plato, poner el televisor y bueno, 3 o 4 cosas más, los mantenimientos bases, como dije hace un rato, la calefacción si es invierno, algún ventilador si es verano y bueno, entonces va a funcionar sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa? Pasa que, bueno, claro, últimamente todos queremos tener los electrodomésticos de casa en la autocaravana y esto es un problema agregado a todos los tipos de batería, pero fundamentalmente a estas baterías AGM. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las publicidades y hablamos con los colegas, hablamos con la gente, nos dicen sí, porque yo tengo un inversor y con el inversor yo lo que puedo hacer es hacer funcionar la cafetera Nespresso, puedo hacer funcionar el microondas, puedo hacer funcionar lo que sea. Yo creo que la gente quiere hacer funcionar cualquier cosa con un inversor. Pero no nos olvidemos que los inversores entregan corriente de 220 voltios alterna que puede hacer funcionar un artefacto común de la casa, como puede ser, por ejemplo, un televisor común, uno que sea de 12 voltios, o el secador de pelo de su mujer, pero esa energía la tienen que sacar de algún lado, y la van a sacar de la batería, inclusive si ustedes tienen puestos paneles solares. ¿Por qué? Porque todo sale de los 12 voltios que tenga la batería. Entonces, a menos que estemos conectados a 230 voltios en un camping, con lo cual el inversor no va a ser necesario porque vamos a tener corriente de 230 voltios directa, toda esa corriente va a salir de esas baterías. Si esa corriente que sale es mucha cantidad por mucho tiempo, va a agotar las baterías rápidamente. Recuerden que una batería de 12 voltios, cuando llega a 12 voltios está al 40% de su capacidad. Eso significa que una batería de 12 voltios, cuando llega a 12 voltios, está descargada. Las baterías normalmente tienen 12,7, 12,8, 13, de acuerdo al tipo de batería en voltaje, y cuando las vamos descargando, sobre todo con consumos importantes, como puede ser el secador de pelo, lo que hacemos es sacarle de golpe mucha cantidad de energía por un periodo que no es como encender el coche, no es como arrancar el coche, perdón. Es una cantidad importante por un periodo largo de tiempo, porque largo estoy hablando de 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 12 minutos. Eso hace que se vayan de esa batería una cantidad de amperes grandísima, con lo cual corremos el riesgo de que esa batería entre en el proceso de descarga, que esa batería entre en 11,9, 11,8, 11,7 voltios, y si no es cortado el inversor, lo que va a terminar pasando es que esa batería va a llegar a un 30% de carga. Cuando la querramos volver a cargar, ya no perdimos un ciclo, perdimos bastantes más que un ciclo, y eso es lo que hace que la gente a las baterías de este tipo les dure tan poco, les dure solamente un año, les dure 150 cargas o menos de 200 cargas. ¿Por qué? Porque se las descarga mal. Muy importante eso. Pero claro, desde hace unos años tenemos una solución que es la solución mágica, entre comillas, porque aparecieron las baterías de litio, y las baterías de litio fueron una revolución. Yo recuerdo que hace 30 años atrás, cuando uno tenía un teléfono móvil, ese teléfono móvil había que ser un científico para poder cargarlo y para poder descargarlo, porque si no se descargaban la cantidad de horas correcta, si se lo usaba además de un tiempo, si se lo cargaba cuando tenía el 25% de carga en vez de tener el 8%, bueno, era
complicadísimo poder cargar un teléfono móvil para que la batería tuviese un rendimiento razonable en cantidad de horas de uso. Eso era porque las baterías eran de una tecnología que, si bien era eficiente para esa época, o era la única que había para esa época, no es la que se utiliza ahora. Cuando se desarrollaron las baterías de litio, que al principio eran bastante complicadas porque eran muy peligrosas, se incendiaban, explotaban, se logró eliminar lo que se llamó el efecto memoria de las baterías. Ese efecto memoria que hacía que si uno la había descargado mal a una batería cualquiera, al día siguiente, cuando la quería cargar, ya la batería no se iba a cargar al 100%, sino que se iba a cargar al 100% menos un porcentaje. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos eso mal, no sé, 10 veces, cuando ya la batería no servía para nada. Y esto pasaba con los teléfonos móviles viejos, que aparte consumían mucho más, por supuesto, con las portátiles y cualquier otro artefacto que utilizara este tipo de baterías que, para referencia digo, eran de níquel cadmio. Ahora, las baterías de litio solucionaron ese problema porque tienen un bajo efecto memoria. No tienen cero de efecto memoria, pero tienen un muy bajo efecto memoria. Cuando se logró salir de ese problema de que las baterías eran peligrosas, las baterías de litio eran realmente bastante peligrosas, nos encontramos con que tenemos un lugar para almacenar mucha cantidad de energía en muy poco peso y que como efecto colateral tiene, por el tipo de composición que tiene la batería, la posibilidad de ser descargada profunda en serio. Estas sí que son baterías de ciclo profundo en serio. Son baterías que se pueden descargar entre el 75 y el 90% de su capacidad. Esto significa, para que quede claro, si ustedes compran una batería de 100 amperes, esto siempre como referencia, no es que eso sea lo que vayan a consumir en su autocaravana, seguramente van a necesitar bastante más que eso, pero para que sea un número redondo, una batería de 100 amperes, ustedes la van a poder descargar por lo menos 75 amperes y tal vez hasta 90 amperes, quiere decir van a utilizar muchísimo más de esa batería. Recuerdan que las AGM las podíamos descargar como mucho 50 y que las de plomo ácido húmedas solamente un 20. Bueno, estas se pueden descargar hasta el 90. Vamos a poner un poquito menos, vamos a ser conservadores y decir un 80%. Eso significa que ustedes van a tener menos cantidad, la necesidad de tener menos cantidad de reserva de energía para poder entregar la misma energía. Eso significa que ustedes van a poder también brindar más cantidad de energía a más cantidad de electrodomésticos o más cantidad de aparatos o la misma cantidad de energía pero por más tiempo. Y eso nos da una independencia importantísima. Con estas baterías nuevas de litio nosotros prácticamente podemos estar todo el tiempo desconectados de la red. Ya no vamos a necesitar ni la red eléctrica de 230 ni tampoco necesitaríamos en principio el generador alternador del vehículo, con lo cual podríamos estar, como se dice, off-grid totalmente. Entonces, claro, después de hablar 25 minutos sobre el tema, vamos a llegar a la conclusión de que las únicas baterías razonables para colocar en una autocaravana son las baterías de litio. No. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, las baterías son cómo se cargan y las baterías son cómo se descargan. Si nosotros en nuestro vehículo y en nuestro habitáculo no tenemos un medio de carga que sea compatible con las baterías de litio, las vamos a terminar arruinando. Vamos a hacer que una batería de litio que podría en teoría brindar 2000 ciclos de carga o 3000 ciclos de carga termina rindiendo 500 o 400, lo mismo que termina rindiendo una batería GM. Entonces, ¿para qué vamos a pagar el doble, el triple o el cuádruple de lo que vale una batería AGM si no la vamos a poder cargar correctamente? Por otro lado, hay algo que es muy importante y tiene que ver con las calidades de las baterías de litio. Miren, cuando se hacen baterías de litio, hay baterías de litio, la batería, lo que va dentro de la batería de litio, la parte, digamos, la unidad, la celda de la batería de litio, se clasifican en A, B y C. Hay tres tipos de clasificación que salen de fábrica. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas tienen unas imperfecciones, como la mayoría de los procesos industriales, siempre hay calidad de primera, calidad de segunda y calidad de tercera. En las baterías de litio esto es muy, pero muy normal. ¿Por qué? Como dije, hay algunos procesos industriales que tienen algunas impurezas, entonces una batería sale perfecta, la que está al lado no sale perfecta. En la misma fábrica, en el mismo proceso de fabricación,
Se marcan diferentes maneras y así es como se venden, si la empresa es seria y razonable. Así es como se venden. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con que hay baterías de muy, pero muy buena calidad que están realizadas y llenas de esas celdas tipo A, y también vamos a tener otras que están llenas de celdas tipo B y otras de celdas tipo C. Y también nos vamos a encontrar otra cosa, que en el mercado hay mucho, pero mucho fabricante que no es tan escrupuloso como debería ser, que son gente que toma baterías usadas, por ejemplo, de vehículos eléctricos, que dejan de ser razonables para un vehículo eléctrico, pero que todavía pueden mantener un 75, un 80% de carga. Esas baterías se tendrían que, por lo menos, clasificar como baterías B, pero sabemos que existen fabricantes que las clasifican como baterías A, con lo cual, todo esto, ¿a qué lo digo? Lo digo a que esto es complicado de determinar qué es lo que estamos comprando, a menos que compremos una batería de muy buena calidad, de un fabricante extremadamente reconocido. Y la vamos a tener que pensar muchas veces. Miren, muchos fabricantes les van a decir, no, esta batería tiene adentro celdas Samsung. No lo sabemos, a menos que abramos la batería. Es complicado, seguramente no lo vamos a hacer, entonces cuidado, porque podemos estar gastando 4 veces más que una AGM para tener el rendimiento de una AGM. Otro tema, estas baterías son extremadamente livianas, muy pero muy útil para sobre todo la gente que tiene límites en cuanto a los pesos que puede transportar. La cantidad de energía por kilogramo de peso es hasta 8 veces mayor que una batería de plomo. El litio es muy liviano, la forma que se hace la batería también hace que sea muy liviana y podemos almacenar muchísima más energía con muchísimo menos peso. Otra de las ventajas que tienen estas baterías es que permiten ser cargadas con diferentes tipos de voltaje, aceptan diferentes tipos de voltaje según la batería. Cuidado porque no todas son iguales, pero eso significa que podríamos utilizar la inteligencia que tienen los cargadores inteligentes para que, por ejemplo, cuando tenemos bastante energía disponible en los paneles solares o en la conexión a 230, esta batería se cargue mucho más rápido de lo que sería una batería AGM que tiene un proceso de carga bastante más lento. Entonces vamos a resumir un poquito la idea de este podcast. ¿Cuál es la idea que nos trajo hasta aquí? Primero, decir, no existe una batería ideal. No existe. Por más que pensemos que la batería de litio, sobre todo las últimas, las que son las más modernas, son la solución total a nuestros problemas de energía, no existen. Nuestros problemas de energía van a tener que ver, y repito esto, con la cantidad de tiempo que estemos desconectados, con la cantidad de tiempo que no estemos circulando, con los consumos de base que tengamos en nuestro vehículo y con los consumos extremos que tengamos en nuestro vehículo. Tenemos que repensar si ya lo hicieron, si justifican tener consumos altísimos en este tipo de vehículos cuando funcionan exclusivamente con batería. Todas las baterías, cuando se las exige en cantidad de energía a la vez, hacen que la cantidad de vida útil que tiene esa batería vaya disminuyendo con el tiempo a mayor velocidad que si las descargamos con menos cantidad de energía a la vez. Entonces, repensemos si necesitamos ese secador de pelo, repensemos si necesitamos esa cafetera Nespresso y sobre todo si la tenemos que utilizar con las baterías. Muy importante. Segundo, pensemos, fijémonos, informémonos qué tipo de aparatos tenemos en nuestra autocaravana, en nuestro vehículo, para poder cargar esa batería. Si nosotros la vamos a cargar con la centralita tiene que tener la posibilidad de cargar el tipo de batería que nosotros vamos a colocar, ya sea AGM, ya sea litio, ya sea húmeda. Lo mismo el generador alternador de nuestro vehículo si carga en forma directa. Si carga a través de la centralita, hará lo que la centralita hace. Lo mismo en el caso de que coloquemos paneles solares, que nuestro regulador de carga y cargador de batería sea compatible con la batería que vamos a colocar. No todos lo son,
eso es importante, aunque la mayoría tienen la posibilidad de realizar los parámetros, con lo cual vamos a poder decirle el parámetro exacto que necesita la batería con el tipo de batería que tenemos. Y nuevamente, las baterías las tenemos que cargar como indica el fabricante, y cada fabricante tiene una tablita que dice cuál es lo óptimo para ese tipo de baterías. No todas las baterías AGM son iguales, hay diferencia de 0,2, 0,005 y esas diferencias afectan a la cantidad de ciclos de vida de esa batería. Y lo mismo pasa con las baterías de litio. Algunas se cargan con más, algunas se cargan con menos. Tenemos que definir cuál es el estado de carga correcto y que nuestro vehículo tenga el aparato para poder hacerlo. Una vez que tengamos todo esto, nos sentamos, nos fijamos cuánto cuesta cada una de las baterías y hacemos los cálculos. Y claro, si podemos pagarlo mejor y nos conviene pagarlo mejor, bueno, paguemos lo mejor. Pero saber también que si no podemos pagarlo mejor, o no nos conviene tener ese mejor porque no nos agrega demasiado, también tenemos alternativas que no son tan caras y que funcionan prácticamente lo mismo. Recuerdo, si ustedes se van a quedar en un camping fijo conectados a la electricidad durante una semana y después se vuelven a su casa, ustedes no necesitan tener en su autocaravana 200 amperes, 300 amperes. Lo único que necesitan es tener una batería que funciona de base, que lo que hace es que cuando apagamos el vehículo porque fuimos a tomar el café o al baño en una estación de servicio, nos cubra ese tipo de consumos. Nada más que eso. Ahora, si ustedes se planean ir a Noruega y se quieren quedar 4 meses off-grid en Noruega, y ahí ya conviene tal vez colocar una batería de litio, o 2 baterías de litio, o 3 baterías de litio con el cargador correspondiente, con la centralita correspondiente. Espero que les haya servido este podcast, no es un video. Espero que también les haya gustado, son unos cuantos minutos, que no se hayan aburrido demasiado y como siempre, hasta la próxima.